Hola a todos, ¿cómo están? Hoy junto con mis compañeros Raúl Figueroa y Laura Mejía y quien les habla, Brian García, les vamos a hablar de lo que son los aspectos estáticos. Bueno, el primer aspecto estático a tratar es la disposición y aplicación de recursos. ¿Qué es esto? Bueno, la disposición y aplicación de recursos es el proceso de planeación y programación de los recursos disponibles, ya sean recursos tecnológicos, humanos, financieros o de infraestructura, buscando maximizar su eficacia y así cumplir los objetivos planteados por la organización. En cuanto a lo que son las ventajas de la aplicación y disposición de recursos, tenemos eh, prevenir problemas en el futuro, evitar el desgaste, otorgar una red de seguridad y también medir la eficacia. Es importante saber cómo es el proceso en el cual se lleva a cabo una disposición y aplicación de recursos. Y bueno, este consta de 5 pasos que son, primero, definición de los objetivos; segundo, unificar los conceptos; tercero, identificar los tipos de recursos necesarios; cuarto, identificar los recursos disponibles; y como último paso y quinto es controlar el progreso. El segundo aspecto estático a tratar es la infraestructura y las instalaciones. Bueno, la infraestructura o instalaciones son todas las estructuras, sistemas o redes físicas y organizativas que son necesarias para el buen funcionamiento de una empresa. Es normal que se piense en la infraestructura como algo únicamente físico, pero el software y otras herramientas virtuales también son infraestructura. En cuanto a lo que es su clasificación, la infraestructura y las instalaciones se pueden clasificar según el sector comercial. Primero está la infraestructura de educación, que es la que está conformada por los colegios, universidades y demás instituciones educativas. Infraestructura de salud, que es la que está compuesta por clínicas, hospitales y demás. Infraestructura de vivienda, que es en la cual la población puede habitar y además en esta se proporciona todo lo que son los servicios públicos básicos. Infraestructura de turismo. Ese tipo de infraestructura es la que está destinada al desarrollo del turismo, como su nombre lo dice, y pues está conformada por lo que son hoteles, gastronomía, comercio, red de transporte y demás. Y por último está la infraestructura de comunicaciones, que en esta es lo que se incluye todo lo que son los servicios de telecomunicación, como por ejemplo telefonía móvil, telefonía fija, entre otros. Control de emisiones. Antes de hablar de control de emisiones es necesario resaltar que existen dos tipos de emisiones, que son las emisiones de fuentes móviles y emisiones de fuentes fijas. En cuanto a las emisiones de fuentes móviles, este es el tipo de emisiones generadas por vehículos que producen gases nocivos que perjudican la salud humana y del medio ambiente. Los gases que se producen se concentran en la capa más alta de la atmósfera, deteriorando esta misma. En cuanto a las emisiones de fuentes fijas, son las emisiones generadas por la energía eléctrica y actividades industriales. Por ejemplo, la industria metalurgia, la textil, la química, la manufacturera, entre otras. Estas emisiones provienen de la combustión que se generan en la producción de energía o vapor. Metodología para el control de las emisiones consta de 3 pasos. La primera, identificación de fuentes. Esta consta en realizar un inventario de emisiones en un determinado territorio. Y es necesario que la persona que se encarga de esto sea una persona capacitada. En el segundo, que es la medición de emisiones, que consta de una clasificación de todas las fuentes de emisión según su incidencia en una zona y por así poder clasificarlas e identificarlas según su mayor contaminación para poder enfocarnos en el 80% de todas las emisiones totales. En cuanto a la mitigación de emisiones y por último, mitigación de emisiones. Esta es ya identificada las fuentes de emisiones en las cuales se deben enfocar los esfuerzos, se deben ejecutar acciones que busquen reducir la contaminación de dichas fuentes. La gestión de residuos. La gestión de residuos es el conjunto de actividades necesarias para el tratamiento de los desechos, desde su generación hasta su eliminación o reaprovechamiento. Los objetivos de la gestión de residuos son minimizar en lo posible su generación, reutilizar al máximo los materiales de residuos, concienciación y educación sobre la gestión de residuos, usar métodos de tratamiento y eliminación que permitan la recuperación de energías y creación de combustibles y por último maximizar el reaprovechamiento de los residuos para tareas
de abono y fertilizante. La inocuidad es la seguridad alimentaria. Se puede definir como una serie de condiciones y medidas que deben garantizarse en la producción, el almacenamiento, la distribución y la preparación de los alimentos para garantizar que una vez ingeridos no suponga una amenaza para la salud. El análisis de riesgo es el uso sistemático de la información disponible para determinar la frecuencia con la que determinados eventos se pueden producir y la magnitud de sus consecuencias. El análisis de riesgo se puede dividir en dos, en el cualitativo y cuantitativo. En cuanto al cualitativo es que incluye la evaluación intuitiva o por corazonada de una situación y se caracteriza por afirmaciones como eso parece muy arriesgado o probablemente obtendremos buenos resultados. El análisis cuantitativo trata de asignar valores numéricos a los riesgos utilizando datos empíricos o cuantificados en evaluaciones cualitativas. La evaluación de los riesgos es la actividad fundamental de poder identificar los riesgos que puedan existir en todo y cada uno de los puestos de trabajo de la empresa y que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. El objetivo principal de la evaluación es minimizar y controlar debidamente los riesgos que no han podido ser eliminados, estableciendo medidas preventivas pertinentes. El control de riesgo es analizar el funcionamiento, la efectividad y el cumplimiento de las medidas de protección para determinar y ajustar sus deficiencias. En la ISO 45001 existen 6 niveles de control de riesgo, que son eliminación del riesgo, sustituir el riesgo, aislar el riesgo, controles de ingeniería, controles administrativos y por último equipos de protección personal. Bueno, continuamos con la dotación de equipos de protección individual, donde estas son las herramientas que tienen como objetivo proteger, defender y preservar que los diferentes riesgos que puedan encontrarse en el lugar donde el sujeto esté laborando, ¿sí? Los empleados permanentes son las que normalmente lo reciben. Estos tienen derecho a estas herramientas normalmente cuando estas personas devenguen más de 2 salarios mínimos vigentes. Además, deben recibir esta dotación los empleados que lleven más de 3 meses en la empresa y esta entrega de herramientas es de prestación de servicios que normalmente es de 4 meses durante el año. Continuamos hablando sobre el estado de las máquinas y sus dispositivos de protección. En el momento de hablar sobre el uso de las máquinas se deben de tener en cuenta diferentes factores como son la prevención, la protección, las advertencias y las disposiciones suplementarias. Cuando se habla de prevención se basa en encontrar los riesgos que se pueden tener a través de o en un radio alrededor de la máquina. Cuando se habla de la protección, se habla de la protección de las máquinas, los dispositivos de seguridad y las protecciones personales. De las advertencias hablamos de las normas de la seguridad y la señalización. Y para finalizar, en las disposiciones suplementarias, este es un punto muy importante ya que son las paradas de emergencia por si ocurre algún siniestro o algún accidente durante algún proceso o acción de la máquina.